continuar con este último panel con Sofía Sampaio, una extraordinaria abogada practicante, Álvaro Galindo, el profesor Eduardo Zuleta, si está presente, o Angélica Perdomo, porque el profesor Eduardo me había dicho que si presentaba algún inconveniente le iba a pedir a Angélica que lo reemplazara. Entonces, desde ese punto de vista, comenzamos con Juan Pablo Gómez, que va a ser nuestro moderador. Juan Pablo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctor Juan Pablo, y por la invitación. Y bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel en el que vamos a hablar de arbitraje de emergencia, arbitraje abreviado. Voy a presentar muy brevemente a los panelistas, porque pues, nos acompañan hoy tres invitados que yo creo que no requieren presentación y con quienes realmente es un grandísimo honor compartir el panel. Entonces, en primer lugar, pues tenemos al doctor Álvaro Galindo, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas en Ecuador, y además es árbitro bajo el convenio CIADI, miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de la CCI y profesor adjunto de las escuelas de leyes de Georgetown University y American University en Washington, D.C. Tenemos también a la doctora Sofía de Sampaio, es socia en Armeste y Asociados en Madrid, y actúa como árbitro y secretaria de tribunales arbitrales en distintas instituciones y bajo distintos reglamentos, y que ha sido reconocida como Feature Leader en arbitraje internacional por Cusco Legal y otras publicaciones. Y por último tenemos a la doctora Angélica, que representa con altísimo perfil al doctor Eduardo Zuleta, que no nos pudo acompañar, que trabaja con el doctor Zuleta, y donde pues trabaja como secretaria y asistente de tribunales arbitrales bajo reglamento CITRAL, CCI, entre otros. Entonces pues es un gusto enorme tenerlos acá. Simplemente para presentar un contexto muy general, porque ustedes son por supuesto los expertos sobre este tema. Yo quisiera resaltar que a raíz de las ventajas que ofrece el arbitraje y que escuchamos mucho en estos foros, pues también al mismo tiempo han surgido unas preocupaciones de las partes, de los intervinientes, de los clientes, y dos factores en las encuestas que se suelen hacer son recurrentes. El primero de ellos es el tiempo y el segundo es el costo de los procedimientos arbitrales. Y para hacer más eficientes estos procedimientos se han implementado unos mecanismos por así decirlo, de fast track, que buscan atender esos problemas, que buscan hacer más eficiente el arbitraje. Y hoy vamos a hablar de ellos, que son el arbitraje de emergencia, por una parte, y el arbitraje abreviado o acelerado, por otra. Dicho eso, entonces, quisiera empezar presentando la temática y la experiencia de cada uno de ustedes con el tema. Empiezo con Sofía. A partir de tu trabajo como árbitro, también has sido secretaria en muchísimos casos nacionales e internacionales. ¿Cuál ha sido como tu acercamiento con la figura del árbitro de emergencia? Gracias, Juan Pablo. Y en primer lugar, solo muy brevemente, muchísimas gracias a los organizadores y en particular al doctor Cárdenas por la amable invitación para participar en este congreso. Es todo un honor y un gusto estar aquí. Contestada a tu pregunta, Juan Pablo, pues yo me he encontrado varias veces con procedimientos que incluían la designación de árbitros de emergencia, ya sea porque en nuestro despacho alguien había sido designado como árbitro de emergencia o porque un procedimiento en el cual habíamos sido designados nosotros como árbitros contaba con una decisión previamente emitida por un árbitro de emergencia. Y mi experiencia hasta ahora siempre ha sido muy positiva, pero la verdad es que las problemáticas son totalmente distintas si uno actúa como árbitro de emergencia o si uno se confronta con una previa decisión de un árbitro de emergencia en un procedimiento. Y actuando como árbitro de emergencia hay retos tanto a nivel procesal como sustantivo. A nivel procesal, el mayor reto al actuar como árbitro de emergencia es sin duda el manejo del tiempo, porque la expresión "el tiempo es oro" pues cobra especial relevancia en este tipo de procedimientos que prevén plazos extraordinariamente breves. Dependiendo de la institución, un procedimiento de arbitraje de emergencia puede tardar entre 5 días y un mes, pero realmente en la mayoría de los reglamentos institucionales
fijan el plazo para que el árbitro de emergencia emita su decisión entre 5 y 15 días, aunque exista la posibilidad de que la institución lo prorrogue, pero realmente es un plazo muy, muy breve. Y aquí es fundamental tener una institución que sea muy diligente a la hora de actuar, a la hora de designar el árbitro, a la hora de establecer plazos y que tenga un buen reglamento. Y estos plazos muy cortos requieren del árbitro que conduzca el procedimiento con una mano de hierro. Y la mayoría de los reglamentos institucionales otorgan total discreción al árbitro de emergencia para conducir el procedimiento como le parezca más apropiado, teniendo en cuenta no solamente el principio de celeridad, como también el debido proceso. Y el árbitro de emergencia puede renunciar a algunos trámites procesales, como por ejemplo una audiencia, o incluso limitar el número de alegaciones escritas o su extensión, siempre y cuando respete el principio de contradicción y de igualdad entre las partes. Y el reto que implica estos plazos tan cortos es no solamente que obviamente el procedimiento corre de forma muy rápida y por lo tanto exige muchísima dedicación por parte del árbitro y obviamente por parte de las partes y sus abogados, pero también exige al árbitro estar tomando conocimiento del caso en un espacio temporal muy, muy breve y a tomar una decisión sin necesariamente conocer todo el trasfondo de la disputa. Que posteriormente esa información estará disponible para el tribunal arbitral una vez que el tribunal esté constituido. A nivel sustantivo, creo que el mayor reto para el árbitro de emergencia es determinar si las medidas que están siendo solicitadas por la parte demandante son tan urgentes que realmente no pueden esperar la constitución del tribunal arbitral. Y por lo tanto, el estándar del periculum in mora, que es uno de los requisitos naturales para conceder medidas cautelares, es mucho más elevado en un procedimiento de árbitro de emergencia, y el árbitro de emergencia, al decidir si va o no a conceder estas medidas, tiene que asegurarse que no podía esperar la constitución del tribunal. Por otro lado, cuando estamos en un procedimiento en que ya hay una decisión previa de un árbitro de emergencia y llegamos como un nuevo miembro del tribunal, las problemáticas que se ponen son bastante distintas. Obviamente, el aspecto más interesante del procedimiento de árbitro de emergencia o del mecanismo es que ofrece un sistema de ventanilla única, o sea, las partes que pactan el recurso a arbitraje mantienen todo su procedimiento en el foro arbitral sin nunca recurrir a las jurisdicciones estatales. Y por lo tanto, la decisión del árbitro de emergencia implica necesariamente, para su validez, la constitución a posteriori de un tribunal arbitral que podrá ser llamado o no a revisar la decisión adoptada por el árbitro de emergencia. Y aquí radica realmente la otra ventaja del árbitro de emergencia, es que la decisión del árbitro de emergencia no es necesariamente final, aunque sea vinculante para las partes, porque el tribunal arbitral tiene siempre la potestad de revisar la decisión del árbitro de emergencia. Y en la práctica lo que pasa es que una vez que el tribunal se encuentra constituido y el procedimiento ya sigue su curso, pues la parte que perdió en el procedimiento de árbitro de emergencia casi siempre va a solicitar la revisión de la decisión del árbitro de emergencia. Y el reto para el tribunal arbitral recién constituido es justamente decidir si confirma o no la decisión del árbitro de emergencia, que ha tenido un tiempo muy corto para familiarizarse con la disputa. Y aquí lo que me parece más interesante es que una solicitud de una medida de emergencia, una medida cautelar, que quizás no cumplía el requisito de extrema urgencia, o sea, que no podía esperar la constitución del tribunal, a lo mejor sí que ya cumple el requisito de periculum in mora en unas medidas cautelares normales delante del tribunal arbitral. Y esta es la valoración que debe hacer el tribunal arbitral. O sea, no es porque un árbitro de emergencia ha rechazado unas medidas que el tribunal arbitral no las puede conceder a posteriori o viceversa. Así que esos son mis puntos a añadir sobre este procedimiento. Gracias, Sofía. Tú dices algo muy interesante. Yo simplemente quiero resaltarlo, que nos dices muchas cosas y creo que tiene mucho valor, sobre todo para quienes reciben su primer nombramiento en un arbitraje de emergencia. Es una figura sui generis y es esta tensión que tiene constantemente el árbitro de
manejar al mismo tiempo y conducir el procedimiento con velocidad y también apreciar muy bien las decisiones, tanto sustanciales como procesales que tienen que tomar. Como tú lo dijiste, y me quedo con eso, hay que conducirlo con mano de hierro. Entonces creo que es una presentación muy pertinente, muy práctica. Y ahora aprovecho para hablar de la figura prima, ¿no? Del arbitraje de emergencia, que no hay que confundirlas. Y para eso quisiera que el doctor Galindo, que ha tenido experiencia como árbitro y como apoderado, incluso en arbitraje de inversión, nos cuente un poquito cómo funcionan esos procedimientos abreviados, cuáles son sus particularidades y cómo se diferencian del arbitraje de emergencia. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. De igual manera, me sumo al agradecimiento de Sofía, al doctor Juan Pablo Cárdenas, al Comité Colombiano de Arbitraje, y trataré en honor al tiempo de ser lo más concreto posible. La experiencia que tenemos en el contexto del arbitraje de inversión ha sido una experiencia de procedimientos altamente complejos, de larga duración y de mucho desgaste para las partes. Este contexto se da de manera rutinaria en el mundo del arbitraje de inversión bajo tratados. Ustedes en la audiencia que nos escucha seguramente conocen de la disputa entre la República del Ecuador y la compañía Chevron en un arbitraje internacional bajo el reglamento de arbitraje de la CNUDMI, que inició en septiembre del año 2009 y que vamos a cumplir 14 años en pocos meses, y ese arbitraje sigue su marcha en una fase en este momento de daños o de cuantificación de los daños causados por la República del Ecuador a esa compañía. Entonces, acá en el Ecuador tenemos una broma entre abogados que decimos que los abogados tenemos más o menos la vida útil de 2 juicios ordinarios. Y eso pues es básicamente, en el caso Chevron, más o menos la mitad de la vida útil de un abogado. Entonces, este contexto de la duración de este tipo de procedimientos son una evidencia clara del porqué de un procedimiento abreviado, acelerado o expedito, dependiendo de las reglas que estemos revisando, pero que finalmente son exactamente lo mismo. Tratar de buscar un método que sea menos costoso y de menor duración para las partes. En el contexto del arbitraje entre estados, o con la participación de estados, perdón, y con, por otro lado, una compañía o una persona natural inversionista extranjero, es, yo diría que al menos de pronóstico reservado hablar de este tipo de procedimientos. Pienso yo que en alguna medida, para causas en donde intervengan pequeñas compañías, pequeñas, medianas compañías, con la intención de ampliar el espectro de potenciales usuarios, podría ser un mecanismo útil y atractivo. Ustedes conocen que una de las razones de ser del financiamiento de terceros es justamente que pequeñas compañías en muchos casos no tienen acceso a los recursos necesarios para financiar un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, cuando estamos hablando de casos complejos, como el que mencioné anteriormente, casos en sectores energéticos, en el sector minero, en el sector eléctrico, petrolero, es por su propia naturaleza un procedimiento que yo creo que va a requerir, como lo ha venido requiriendo hasta la fecha de hoy, procesos más largos. Y decía yo que es de pronóstico reservado porque ya tenemos una muestra de las reglas de procedimiento abreviado de la CCI que entró en vigencia en el año 2017, con una pequeña reforma en el año 2021, y que han tenido utilidad. Sin embargo, han tenido utilidad prácticamente en casos entre partes privadas, con poca utilidad por partes estatales. En el caso del reglamento UNCITRAL, que entró en vigencia hace poco tiempo también, yo no conozco en este momento que exista un caso
que haya utilizado ese procedimiento hasta la fecha. Y en el caso de las reglas de arbitraje bajo el convenio CIADI, con el capítulo que se incorporó a las reglas de arbitraje para el arbitraje expedito, también son de muy reciente expedición, en julio del año pasado, y pues tendremos que ver si efectivamente hay partes que quieran otorgar su consentimiento, y particularmente un Estado, de manera anticipada, para someter disputas de esa naturaleza a un procedimiento expedito, abreviado o acelerado. Gracias, doctor Álvaro. Y usted nos hace una precisión sobre algo muy importante, que es la complejidad de las disputas. Este tema ya lo revisó la famosa encuesta de Queen Mary, y precisamente un comentario que salía de la mayoría de los apoderados era: quizás es una opción viable, pero es una opción viable en casos que no requieran una gran complejidad, que requieran reclamos pequeños. Y aprovechando que ya usted abrió esa puerta, quisiera que, entonces, que Angélica nos cuente un poco cuáles son, por una parte, las ventajas, ¿no? Ya las hemos venido discutiendo, pero también los retos que tienen este tipo de mecanismos, y qué podemos hacer para pensar cómo deberían de pronto modificarse o en qué contextos pueden ser más útiles. Gracias, Juan Pablo. Pues primero agradecerle igualmente al Comité Colombiano de Arbitraje. En nombre de Eduardo, también presentó sus excusas. No pudo conectarse porque está en la mitad de una audiencia que se volvió eterna, entonces saben que esto puede ocurrir. Entonces acá estoy yo, digamos, en su representación. Me ha pedido que un poco les cuente cuál era la presentación que él tenía prevista para este panel, y añadiré algunos comentarios míos en el camino. Entonces, para responder a tu pregunta, Juan Pablo, existen obviamente muchísimas ventajas que ya Sofía y Álvaro han comentado, entonces voy a tratar de resumirlas lo más posible también para hacer un buen uso del tiempo y añadir un par de beneficios más que identifico. Entonces, empezando con el arbitraje abreviado, naturalmente la característica y el beneficio principal es que es rápido. Usted llega a la solución de su disputa en un menor tiempo que se acude a un arbitraje ordinario, por llamarlo así, digamos, para efectos de esta conversación. ¿Cómo se llega a eso? Digamos que ahí eso es lo importante y el gran beneficio que le veo. Es que usted puede, digamos, de alguna manera ahorrarse o acortar algunas etapas que son por lo general más largas en el procedimiento ordinario. Una de ellas, que es el caso de la CCI, voy a tratar, digamos, de enfocarme en la experiencia de la CCI, es que la constitución del tribunal es expedita realmente, o sea, desde que se recibe el caso, trata de hacerse una constitución del tribunal lo más rápido posible, se nombra de hecho solo un árbitro, que lo nombra la CCI por lo general, entonces esto ya acorta un gran pedazo del tiempo, que es la constitución del tribunal. Luego, digamos que la siguiente etapa del procedimiento CCI, que por lo general hace que el trámite pueda demorarse un poco más, a pesar de ser muy beneficiosa, es el acta de emisión. Eso no se tiene en el arbitraje abreviado. No tiene acta de emisión, lo cual no implica que el acta de emisión sea algo malo, todo lo contrario, es un instrumento excelente para definir la disputa, el litigio, pero que, como muchos acá habrán tenido la experiencia, puede comer mucho tiempo porque hay que negociarlo. Y a veces la disputa está o muy verde o muy madura, lo que lleva a que la negociación del acta de emisión sea extensa. Si no se tiene ese paso, pues se logra llegar a ese resultado final, que es el laudo, mucho más rápido. ¿Cómo se preserva el beneficio que da el acta, ese control previo que da el acta de emisión en los arbitrajes abreviados? Preservando lo que de hecho mencionaban en un panel anterior, el escrutinio que hace la Corte de los laudos. Eso se conserva en los arbitrajes abreviados CCI y digamos que así se puede balancear esa relación costo-tiempo del arbitraje abreviado, protegiendo obviamente los derechos de las partes. Y por último, otro elemento que me parece importante destacar es que la conferencia de gestión del caso, tanto en CCI como en otras instituciones, trata de acelerarse un poquito y se ponen unos plazos para que se celebre. CCI por lo general es 15 días a partir de la recepción del caso, entonces es bastante rápido. Otro beneficio asociado, por supuesto, a esa eficiencia en el tiempo es la reducción de los costos. También ya lo han mencionado, pero me parece bueno detenerme ahí un poco porque digamos que es bueno darse cuenta cómo se reducen esos costos. Entonces, si usted tiene solo un árbitro, ya ahí le baja el primer costo, que es el tribunal.
Una segunda reducción es que algunas instituciones, no todas, tienen tarifas de administración un poco más económicas para ese tipo de arbitrajes. Como se supone que son procedimientos un poco más sencillos, la administración puede, digamos, que tener un costo menor. Y adicionalmente, digamos que al tener que invertirse en teoría menos tiempo en el caso, o por ejemplo, si usted no tiene una audiencia de pruebas muy extensa o no tiene audiencia de pruebas, pues también los costos de representación bajan para las partes. Ese es un gran beneficio también del arbitraje abreviado, que obviamente hay que ponderarse con lo que tú decías anteriormente, que es la complejidad del caso, si definitivamente vale o no la pena uno ahorrar esos costos y también esas etapas del procedimiento versus la necesidad propia del caso. Y por último, la flexibilidad, que ya lo había mencionado anteriormente Sofía. En cuanto a qué oportunidades de mejora, que tú lo preguntabas ahora, Juan Pablo, puede ser la transparencia en los procedimientos de selección de árbitros. Más que mejora, creo que es un punto donde la institución tiene que ser muy fuerte al nombrar el árbitro que va a decidir la disputa en el caso de un arbitraje abreviado. Y tiene que hacer una labor muy estricta, muy exigente en términos de identificar que no existan conflictos, que sea un candidato idóneo, que tenga el tiempo, digamos, para destinarle al arbitraje y priorizarlo. Eso va a ser clave. Entonces creo que ese es un punto, más que una debilidad o algo para mejorar, es un punto que hay que tener en cuenta, que es sensible especialmente en estos arbitrajes. Y el arbitraje de emergencia, además pues de la respuesta rápida, una necesidad que tienen las partes, como decía Sofía, por lo general son 14, 15 días que tiene el árbitro de emergencia para emitir la decisión, a veces 5 días en otras instituciones arbitrales, además de esa rapidez, que también uno lo puede ver en el arbitraje abreviado, obviamente con otros tiempos. Hay otros 2 beneficios que me parecen muy interesantes y que se pueden resaltar. Uno es la confidencialidad. Muchas veces uno se preguntaría, bueno, pues de alguna manera el arbitraje de emergencia compite con la posibilidad de ir al juez ordinario y pedir medida cautelar. Pero las partes pueden hallar en el arbitraje de emergencia ese beneficio de preservar la confidencialidad de su disputa, aún pidiendo digamos, alivio interino. Y otro puede ser la imparcialidad. En casos donde, por ejemplo, la parte demandante es la que va y pide el árbitro de emergencia, puede sentirse más cómodo yendo al árbitro que yendo a las cortes locales, que probablemente son la sede de su contraparte o de donde es nacional su contraparte. Entonces, esos 2 factores pueden ser aspectos a destacar de la opción de acudir a un arbitraje de emergencia. Y tal vez un aspecto a tener en cuenta es que puede ser también sensible, es el control de costos. El arbitraje, digamos, de emergencia en principio también debería ser algo económico, rápido, pero dependiendo de las circunstancias del caso, la complejidad, podría aumentar o podría otorgarse una medida que digamos que no debió otorgarse. Entonces ahí la parte va a sentir que perdió un costo o una inversión que hizo en el caso. Entonces ese sería otro aspecto como a tener en cuenta, más que una desventaja, un punto sensible a considerar en el arbitraje de emergencia. Gracias. Y ahora que nos mencionas las particularidades, ¿no? de cada sistema. Yo creo que hablabas de CCI, también de otros sistemas. Preparando este panel, yo veía que es muy interesante que estos mecanismos surgieron incluso en instituciones pues, que suelen estar alejadas de lo que es la práctica nosotros, ¿no? Como la OMPI, pero que han ido posicionándose con el tiempo en otras instituciones pues, que reconocemos mucho más en la arbitraje internacional, como es el caso del CIADI y la misma CCI. Y cuando uno ve esas reglas, pues cada una es una criatura distinta. Yo entonces quisiera que cada uno de ustedes nos hable un poquito de las particularidades que tienen estos mecanismos en distintos reglamentos. Quisiera empezar con Álvaro para que nos cuente pues por su experiencia en el caso del CIADI. Ya nos mencionaron que el año pasado hubo la modificación de las reglas. ¿Cuáles son las cuestiones específicas, puntuales del arbitraje abreviado en las nuevas reglas del CIADI? Muchas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, el proceso de reforma de las reglas bajo el convenio CIADI fue un proceso que llevó aproximadamente 5 años, que como ustedes saben es un mecanismo bajo el cual reformar el convenio es prácticamente imposible.
y por lo tanto la vía que han encontrado los estados para ir actualizando las disposiciones aplicables a los procedimientos bajo el convenio CIADI es a través de la reforma de las diferentes reglas que encontramos bajo este mecanismo. Y una de esas reformas importantes que entró en vigencia el año pasado fue la aprobación de la incorporación de un nuevo capítulo, que es el capítulo 12, a las reglas de arbitraje bajo el convenio CIADI, y que nos traen una serie de disposiciones para la aplicación de este arbitraje expedito. Ahora, ese arbitraje expedito bajo el convenio CIADI es, sin lugar a dudas, muy ambicioso en un arbitraje de inversión bajo tratados con la complejidad que mencionábamos hace unos minutos. Y en general se busca que un procedimiento en donde las partes hayan acordado de manera expresa, porque a diferencia de otros mecanismos como el de la CCI, bajo las reglas del CIADI, es un mecanismo de opt-in, es decir, en donde las partes expresamente tienen que acordar la aplicación de ese procedimiento. Y si se respetan las etapas de ese procedimiento expedito, se entiende que debería tomar aproximadamente entre unos 470 a 530 días. Es decir, estamos hablando más o menos de 1 año, 4 meses a 1 año y medio, la duración de un arbitraje expedito bajo este nuevo mecanismo incorporado como el arbitraje expedito bajo las reglas de arbitraje del CIADI. Y eso, desde mi punto de vista, es bastante ambicioso. Hay que ustedes lo pueden encontrar, de hecho, en la página web del CIADI, un diagrama que es muy ilustrativo y que publicó el secretariado del CIADI en cómo avanzaría un procedimiento en donde las partes de manera expresa hayan acordado su aplicación. Partiendo desde el momento del registro de la solicitud, porque ustedes conocen que el inicio del arbitraje CIADI se da a través de la presentación de una solicitud de arbitraje que debe pasar un primer filtro de registro ante el secretariado de la institución y que es un threshold bastante bajo, diría yo, para pasar el filtro de registro. Por lo tanto, la mayor cantidad de causas son registradas, si no prácticamente todas, y una vez que se da la notificación de registro, las partes deben notificar al CIADI sobre la existencia del consentimiento de un arbitraje expedito. Y luego de 30 días, las partes deberán llegar a un acuerdo sobre el número de árbitros que, de hecho, ese propio mecanismo prevé de manera preferencial, podríamos llamarlo, que sea un árbitro único. Luego deben llegar al acuerdo sobre ese número de árbitros y dentro de los 30 a 60 días siguientes se debe constituir el tribunal. Luego de ello, 30 días más tarde, se debe realizar la primera sesión del tribunal con las partes. Fíjense ustedes esos plazos cortos y expeditos, como así se titula, para luego tener dentro de los siguientes 60 días la presentación del memorial de demanda, que es el principal escrito de la parte que presenta su reclamo, 60 días más tarde la presentación del memorial de contestación, 40 días más tarde la presentación de la réplica, 40 días más tarde la presentación de la dúplica, luego de 60 días de la presentación del último escrito, una audiencia, donde es una audiencia para examinar la evidencia tanto testimonial como pericial que hayan presentado las partes, y finalmente, luego de la audiencia, el tribunal tiene 120 días para la expedición de su laudo. Entonces, esto nos da un procedimiento que, como lo mencionaba, puede durar aproximadamente 470 a 530 días. Muy importante señalar que tiene que existir un consentimiento expreso. Y aquí
hay un tema que yo creo que es de particular interés para los estados, porque, como ustedes conocen, el consentimiento en el mundo del arbitraje de inversión hoy en día lo encontramos principalmente en instrumentos bajo derecho internacional público, que son tratados de libre comercio con un capítulo de inversión, o un tratado multilateral en materia de inversión, o un tratado bilateral en materia de inversión, y los estados que efectivamente quieran otorgar ese consentimiento podrían incorporarlo en sus nuevos tratados para que cuando el inversionista acepta la oferta de consentimiento otorgada por el Estado, se perfeccione el arbitraje expedito bajo estas nuevas reglas. Creo que eso es poco probable que pase en algunos estados. Es decir, hay estados que, como se dice vulgarmente, prefieren patear la pelota y que esto dure una década o 2 décadas entre un proceso arbitral y luego una fase de anulación, y que sea probablemente una siguiente administración la que tenga que responder por una condena. Entonces, el que se logre generar los incentivos necesarios para que los estados utilicen estos mecanismos, creo que va a ser el gran reto para las instituciones arbitrales. Gracias, Álvaro. Ahora hablemos un poquito del arbitraje comercial. Pues no cabe duda, y creo que muchos de los participantes de la reunión pues lo saben muy bien. Es común en estas disputas pactar como institución administradora el reglamento aplicable de la CCI. De hecho, es muy interesante la historia de cómo se desarrolla el arbitraje de emergencia y el arbitraje abreviado en la Cámara de Comercio Internacional, con un grupo de trabajo que está tratando de revisar cómo hacer más eficiente el arbitraje. Entonces quisiera preguntarle a Angélica un poco cómo funcionan estos mecanismos en el caso de la CCI, y una pregunta más práctica. Yo creo que es muy interesante porque muchas veces hay clientes que no saben que tienen acceso a estos mecanismos. ¿Qué tan común es usar este tipo de procedimientos? Bueno, Juan Pablo, empiezo por lo segundo, ¿qué tan común es? Digamos, bueno, la primera la iré desarrollando, ya dije algunas características de cómo funciona el arbitraje abreviado, ese día el de emergencia, pero empiezo por decir qué tan frecuente es. Retomo lo que dice Álvaro y es un mecanismo bastante reciente, digamos, si se compara como con la historia del arbitraje, ambos. Entonces, a pesar de eso, hay que decir que sí hay buenos números de casos, y acá tengo unas cifras para compartirles, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la CCI, que digamos fue una de las primeras que introdujo un reglamento, digamos, moderno, completo, obviamente hay antecedentes de otras instituciones, pero esta es como digamos, de los referentes. El de la CCI, el arbitraje de emergencia, es del 1 de enero de 2012, y el de arbitraje abreviado es del 1 de marzo de 2017. Entonces, pues uno piensa, sí es reciente, entonces, ¿qué tanta práctica hay? Hay buena práctica. O sea, digamos, en el 2018 se presentaron 24 solicitudes para arbitrajes de emergencia y 96 para arbitrajes expeditos o acelerados. Después, en el 2019, la cifra sube a 146 en arbitrajes expeditos. En el 2020, según los reportes de la CCI, fueron más de 115 casos de arbitraje expeditos. Entonces, digamos que las cifras van subiendo y se mantienen, lo que indica que estos mecanismos, a pesar de ser recientes, han tenido buena acogida. Y la razón de ser, naturalmente, es porque responden a las necesidades de las partes en los casos. Necesidades de tiempo, necesidades de costos, como ya dijimos. Entonces, digamos que además de lo frecuente que pueda ser, cómo funciona el mecanismo, hay que entender, digamos, tanto su contexto de origen como sus características. Entonces, me enfocaré, digamos, en puntos muy específicos, también pro del tiempo, que son lo que ya mencioné, que es la estructura del procedimiento, que es la conservación de la revisión del laudo por la Corte, la función dominadora que cumple la institución arbitral, en el caso de la CCI, que tiene un procedimiento particular, la cuantía, que es un aspecto muy importante también, esto para el arbitraje abreviado, y luego abordar el arbitraje de emergencia. Para el arbitraje abreviado, entonces, como ya lo había mencionado, para recapitular, no tenemos acta de emisión bajo la CCI,
tenemos una conferencia preliminar en 15 días después de recibir el caso y tenemos solamente un árbitro que se nombra por la institución. Se mantiene la revisión del laudo por la Corte y esto fue, digamos, que una discusión también bien álgida al interior, comentaba Eduardo, al nivel de la comisión, perdón, pero digamos que es el rasgo distintivo de la CCI y bajo ninguna circunstancia, a pesar de ser un mecanismo expedito, se podía perder. El segundo punto es la función nominadora de la institución. La CCI realiza un escrutinio alto, no solamente en el laudo, sino también en la selección de los árbitros. Se enfoca no solamente, digamos, en si el árbitro responde a las características del caso en términos de industria, de ley aplicable, de la sede del arbitraje, del tipo de disputa que se le presenta, sino también en si el árbitro tiene la disponibilidad, como lo mencionaba anteriormente, para atender el caso en los tiempos que exige el reglamento, porque pues hay que emitir el laudo en un plazo mucho menor al plazo que se debería en un arbitraje ordinario, y digamos que es casi que tailor-made de acuerdo a cada caso. Entonces, la Secretaría de la institución va y hace la tarea muy diligentemente de escoger el árbitro que va a resolver la disputa. Y el siguiente punto es la cuantía. La cuantía es, digamos que se eligió como un factor objetivo para determinar la aplicación del reglamento, pero no necesariamente es un factor final. ¿Y a qué voy con eso? Lo que mencionaba Álvaro es que existe igualmente la posibilidad de opt-in o opt-out, si no quiero aplicar las reglas, en caso de que en mi caso, caiga dentro de la cuantía. La CCI inicialmente manejaba una cuantía de hasta $2 millones si el acuerdo arbitral se suscribió el 1 de marzo de 2017 o después del 1 de marzo de 2017 y hasta antes del 1 de enero de 2021. Después del 1 de enero de 2021, los pactos arbitrales que se han suscrito después de esa fecha y que se presenten casos con cuantía hasta $3 millones pueden aplicar el reglamento, bueno, se aplicará el reglamento más bien. Entonces, digamos que la cuantía es un indicativo, pero no necesariamente es el criterio para que las partes quieran o no someter su caso a este mecanismo. ¿Y a qué voy con eso? A que existen disputas donde puede que estén dentro de estos rangos hasta 2 millones o hasta 3 millones, dependiendo de la fecha del acuerdo arbitral, pero que digamos que por su complejidad jurídica o por las implicaciones económicas que puedan tener dentro de una empresa, las partes no quieran que se tramite como un arbitraje abreviado. Entonces, ¿hay qué hacen? Opt-out. O por el contrario, puede que exista un caso con una cuantía muy grande, Eduardo como comentaba, un caso de $80 millones que está bastante por encima de este threshold, pero que se tramitó como un arbitraje abreviado, porque la disputa subyacente no era altamente compleja y tampoco tenía implicaciones graves su resolución para ninguna de las partes. ¿Y a qué me refiero con implicaciones? Por ejemplo, si un distribuidor demanda a una multinacional, puede que, digamos, de primerazo no digas un caso pequeño, jurídicamente sencillo, pero puede sentar un precedente que para esa empresa grande pueda no ser tan beneficioso y que pueda replicarse en otros casos, a pesar de que obviamente esto está cubierto por confidencialidad. De todas maneras, ese precedente la compañía puede no favorecerle. O también puede ocurrir en casos de construcción, por ejemplo, puede que jurídicamente, en términos de cuantía, en términos de precedente, no tengamos ningún problema, pero que la decisión a la que se tenga que llegar con ese arbitraje pueda impactar un proyecto de tal manera que las consecuencias económicas sean tan grandes que uno diga, uy, tal vez no quiero llevarlo como tan rápido por un arbitraje abreviado, sino vámonos por la vía ordinaria. Y ya para cerrar el comentario sobre el arbitraje abreviado, una anotación interesante es que, digamos que Colombia, bueno, las partes colombianas en la CCI han tenido fueron de los primeros que utilizaron este mecanismo de arbitraje abreviado y también de arbitraje de emergencia, que es al que voy a pasar ahora. Entonces eso llama la atención en ese punto. Y en cuanto al arbitraje de emergencia, digamos que el arbitraje de emergencia presenta una especial sensibilidad en materia de tiempos y de constitución del tribunal, sobre todo en tiempos, y en tiempos en lo que respecta a que es un mecanismo que al final está compitiendo con la jurisdicción ordinaria, y que si no se garantiza esa celeridad, pues las partes igual siempre van a tener esa otra opción. Y esto es aún más delicado cuando se está ante
jurisdicciones donde existen mecanismos alternativos a las medidas cautelares que todos conocemos, como es el amparo o la tutela, donde la parte pues puede, digamos, lograr argumentar ante un juez de tutela o un juez de amparo que requiere una u otra medida, y pues ahí digamos que la CCI, digamos, es muy consciente de esas particularidades de cada jurisdicción y trata de tener, digamos, un enfoque a que sus árbitros, a los que designan los árbitros de emergencia particularmente, sean personas que le vayan a dar la prioridad número 1, no que tengan el tiempo, sino prioridad número 1 a ese caso. Y lo que decía Sofía al principio, son personas que por lo general tienen mano de hierro y andan a toda, porque si no, esa competitividad que está ofreciendo la institución se va a perder. Entonces, digamos que esos serían los comentarios que tendría sobre estos dos puntos. Gracias, Angélica. Y nos queda, por supuesto, el caso del arbitraje abreviado en la CNUDMI, el reglamento de la CNUDMI, que fue implementado hace muy poco, en el año 2021. Y para eso, Sofía, si nos pudieras contar un poco cómo funciona y sobre todo cuáles son las ventajas y el valor agregado que tiene el mecanismo en el caso de la CNUDMI, como para terminar de mapear el caso de las distintas instituciones y reglamentos. Claro que sí, Juan Pablo. Sí, como decías, el reglamento de arbitraje abreviado de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil fue adoptado el 9 de julio de 2021 y realmente entró en vigor el 19 de septiembre de 2021, así que hace muy poco tiempo. La CNUDMI siguió el ejemplo de las principales instituciones arbitrales y decidió también ofrecer un conjunto de reglas, pues esta vez ad hoc, que intentan permitir que las partes resuelvan sus controversias de forma más rápida y económica. Y quizás esto venga a contestar un poco a lo que decía Álvaro antes, de intentar atraer a los estados a tener procedimientos más expeditos, pero creo que también denota una tendencia general del mercado que los usuarios quieren arbitrajes más expeditos y más eficaces. Y el reglamento de arbitraje abreviado son básicamente 16 artículos incorporados como un anexo al reglamento de arbitraje normal de la CNUDMI de 2013. Y juntamente con este reglamento hay también una nota explicativa que ayuda muchísimo en su lectura. Y tal como en las reglas del CIADI y contrariamente a las reglas de la CCI, el mecanismo abreviado de la CNUDMI es un mecanismo de opt-in, o sea, las partes tienen que pactarlo expresamente y en mi opinión esto siempre hace que sea mucho menos probable que se aplique el mecanismo, porque ya sabemos que cuando llega la disputa pues las partes suelen tener bastantes dificultades en ponerse de acuerdo sobre lo que sea. Pero aquí en este mecanismo normalmente habrá por defecto un árbitro nombrado conjuntamente por las partes. De nuevo, esto puede ser complicado y si no hubiera acuerdo en un plazo de 15 días entre las partes, pues cualquier parte puede solicitar la intervención de la Appointing Authority, que será por defecto la Corte Permanente de Arbitraje. La duración de este tipo de procedimientos es corta. El árbitro debe emitir su laudo en un plazo de 6 meses desde la constitución del tribunal, lo cual es una gran diferencia con el reglamento normal de la CNUDMI, que no prevé ningún plazo para dictar el laudo. Sin embargo, el árbitro puede extender el periodo por 3 meses adicionales, o sea, un total de 9 meses desde la constitución del tribunal, lo cual es un plazo realmente muy corto. El caso estaría terminado antes del plazo de 1 año. Y es interesante señalar que, contrariamente a los reglamentos abreviados también de otras instituciones, la aplicación de este reglamento de la CNUDMI no depende de la cuantía en disputa. Por lo tanto, en cualquier caso, las partes pueden decidir implementar este reglamento. Y también pueden decidir hacerlo en cualquier momento del arbitraje, no importa si el arbitraje ya está en curso o no. Pueden decidir aplicarlo y al revés, una vez que han decidido aplicarlo, el tribunal arbitral tiene la potestad, por razones excepcionales, de determinar que ya no se aplica el reglamento abreviado. Y la nota explicativa que acompaña el reglamento abreviado es súper útil a la hora de guiar la decisión de las partes
al decidir si aplicar o no este reglamento, pues presenta un listado de factores que las partes deben considerar al decidir si lo van a aplicar o no. Por ejemplo, la urgencia en resolver la disputa, la complejidad de las transacciones, el número de partes involucradas, la complejidad esperada de la disputa, el monto esperado de la disputa, los recursos financieros de las partes en comparación con el coste esperado de la disputa, y esto me parece un punto súper interesante y que realmente debe ser una valoración que cualquier parte debe hacer a la hora de aplicar o no un procedimiento abreviado, y el plazo para laudar. Otra particularidad de este reglamento es que prevé que tanto la solicitud de arbitraje y la demanda serán combinadas en un único documento, y lo mismo pasa con la respuesta a la solicitud de arbitraje y la contestación a la demanda. O sea, que solo habrá un documento presentando el caso por cada una de las partes, y el tribunal luego es libre de decidir si hace falta más escritos o no. Y todo el procedimiento es abreviado. Las reglas dicen que el tribunal y las partes deben actuar de forma expedita y utilizar lo máximo de medios tecnológicos que permitan hacer el arbitraje más eficiente. Y básicamente sí, me parece una adición súper bienvenida al reglamento de arbitraje de la CNUDMI, porque no era algo que no existía para nada, y especialmente en un momento en que los usuarios reclaman cada vez más este tipo de soluciones para garantizar la celeridad de los procedimientos. Ahora, ¿cuánto va a ser utilizado? Creo que queda por ver. Gracias, Sofía. Y yo creo que con esto podemos dar paso a nuestro último eje temático, que además creo que es de muchísimo interés para las personas que están conectadas. Y es un poco, hemos visto, ¿no?, en la teoría cómo funciona, visto algunas reflexiones sobre sus complejidades, pero ¿cuál ha sido la experiencia comparada un poco de la implementación de mecanismos abreviados en distintas jurisdicciones por parte de distintas instituciones? Y tenemos el gran placer hoy de tener tres practicantes que están en lugares diferentes y que tienen experiencias diferentes. Entonces, quisiera ahora hacerlo al revés. Entonces, Sofía, si nos quieres contar tú, que bueno, conoces un poco cómo funciona en España, estás familiarizada con seguridad con el caso del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, que además ha cogido mucha fuerza recientemente. Entonces, si nos quieres contar cómo funciona allá, cómo funciona el caso del CIAM y cuál ha sido la experiencia. Claro, Pablo. En Madrid, todos los centros de arbitraje locales cuentan con mecanismos de arbitraje de emergencia o de procedimientos abreviados, porque al final, una vez más, esto responde a una exigencia de los usuarios del arbitraje que se observa a nivel mundial. Y hace 3 años, en 2020, las 3 mayores instituciones en Madrid, pero realmente en España, fusionaron su actividad internacional para crear justamente este Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, o el CIAM. Y la ventaja de ser una institución súper reciente, que tiene 3 años, y joven, es que pudo inspirarse realmente de las mejores prácticas a nivel internacional. Y tiene un reglamento de arbitraje súper desarrollado, novedoso, y que tiene muy en cuenta esas preocupaciones de los usuarios. Y tanto para el mecanismo de árbitro de emergencia como para el procedimiento abreviado, el CIAM decidió decantarse por un sistema de opt-out. Es decir, una vez que las partes pactan el recurso al reglamento de arbitraje del CIAM, pues están automáticamente vinculadas por las disposiciones tanto de árbitro de emergencia como de procedimiento abreviado, lo cual hace que las partes lo utilicen mucho más. Y lo que es interesante en el mecanismo de árbitro de emergencia del reglamento del CIAM es que, a diferencia de otras instituciones, prevé que el árbitro de emergencia podrá emitir medidas de emergencia inaudita parte, o sea, sin que una de las partes esté participando. Esto ha sido bastante discutido, es controverso, pero me parece un punto interesante que sacar de ese reglamento, que está súper desarrollado y que prevé que el plazo para emitir la decisión son 15 días.
En lo que toca al procedimiento abreviado, el SIAM prevé que este será de aplicación siempre que la cuantía total máxima del asunto sea igual o inferior a 1 millón de euros, incluyendo reconvención, alegaciones de compensación, lo que sea. Las partes son libres, obviamente, de opt-out, así como de oponerse a la aplicación del mecanismo una vez que presentan sus escritos, su solicitud de arbitraje o su respuesta a la solicitud de arbitraje. Y en ese caso, pues el centro decidirá si se aplica o no. Y el procedimiento abreviado del SIAM prevé esencialmente 3 cosas esenciales, que es será designado un árbitro único con independencia de toda previsión al respecto en el convenio arbitral, pero claro, el centro podrá revisar esta cuestión si hace falta. El árbitro tendrá la facultad de acortar cualquier plazo previsto en el reglamento de arbitraje y el árbitro podrá limitar el número, extensión, alcance de las alegaciones y podrá también acordar, previa audiencia de las partes, la tramitación de todo el expediente sobre la base exclusivamente de documentos. Y aunque sea una institución muy reciente, el SIAM ha tenido mucho éxito, como decías tú, Juan Pablo, y ha ganado mucho peso en la resolución de controversias aquí en España y no solamente o sea, realmente a nivel internacional. Y desde su creación en el 2020 hasta hoy han tenido 27 casos, 8 de los cuales con procedimiento abreviado, o sea, un 30% de sus casos han tenido procedimiento abreviado. Y es interesante porque en comparación, la Corte de Arbitraje de Madrid, donde el procedimiento abreviado se aplica pues, en casos con una cuantía inferior, hasta 600.000 euros, pero que el mecanismo también es de opt-in, solo aproximadamente el 10% de los casos tienen un procedimiento abreviado, lo cual demuestra la ventaja del opt-out. Y lo que es interesante, porque he hablado con la secretaria del SIAM, es que me ha comentado que pues, ellos tienen varias comisiones y grupos de trabajo y, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre arbitraje marítimo pues, había pedido un procedimiento aún más hiperabreviado y por lo tanto pues, es algo que están discutiendo y viendo si es posible, cómo se puede encajar y por lo tanto la institución está muy a la escucha de lo que quieren los usuarios. Y también hay actualmente una comisión de buenas prácticas que de hecho es presidida por Alexis Moore, en que están revisando los reglamentos y también va a implementar más mejoras tanto pues, a nivel del árbitro de emergencia como del procedimiento abreviado. Sin embargo, en lo que toca al árbitro de emergencia también he preguntado sobre estadísticas y hasta ahora no ha surgido ninguno, pero estamos a la espera. Gracias, Sofía. Y yo destaco mucho lo que tú dices sobre la tendencia del mercado, como la importancia que realmente le están dando las partes a tener estos mecanismos y los centros y las oportunidades que tiene un centro joven también de incorporar mejores prácticas, aprovechando lo que se ha hecho recientemente en otros lugares. Ahora paso a Álvaro. Tú, pues, conoces muy bien el mercado ecuatoriano, pero además me atrevo a meter que también pues, has trabajado mucho en América Latina en general. Entonces creo que nos puedes ayudar un poco a ver qué está pasando en la región, cómo están funcionando estos mecanismos y qué tan comunes son también en tu país y en otros países. Gracias, Juan Pablo. Creo que para responder esta pregunta voy a ser más expedito y abreviado que lo que fui con las dos primeras. Inicio comenzando por mi jurisdicción en el Ecuador. Hay los centros más importantes del país que son básicamente los dos centros en la ciudad de Quito, uno de la Cámara de Comercio de Quito, otro de la AmCham, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que son los que tienen más números de casos, más presencia en el mercado y por supuesto, que son más ágiles al implementar este tipo de novedades en los procedimientos internos. Los 3 centros han tomado medidas para actualizar sus reglamentos, tanto en los temas de arbitraje de emergencia como de arbitrajes abreviados.
Hay uno que todavía está en deuda, que es el de la Cámara de Comercio de Quito. Entiendo que están en ese proceso. Sin embargo, el tema es que todavía no hay un mercado desarrollado. No hay mayor cultura arbitral, es decir, los centros locales tendrán probablemente entre todos juntos unos 300 arbitrajes al año. Y también el foro local pues todavía lleva muchas prácticas del proceso judicial a los procesos arbitrales, y creo que en eso tenemos que hacer un mea culpa, en el cual me incluyo. Y por supuesto, el incorporar este tipo de mecanismos, que yo creo que se lo hace más por novedad que porque realmente exista un convencimiento de su utilidad, pues es básicamente como tener un laudo inejecutable, es decir, una letra en un papel. Y lo mismo nos sucede con este tipo de procedimientos. Entonces, yo creo que lo que hace falta, al menos en la jurisdicción a la cual yo me debo, de mi país, es un mayor desarrollo de la cultura arbitral, por una parte, y segundo, que el foro arbitral, tanto desde el punto de vista de los árbitros como de los practicantes, no lleven los bemoles de la justicia ordinaria a el proceso arbitral. Entonces, son muy pocas y contadas con la mano las experiencias de utilización de estos mecanismos bajo esos reglamentos. El día de hoy, justamente un colega me estaba comentando que estaban presentando un arbitraje de emergencia en la representación de una compañía china que tiene operaciones acá en el país, ante un centro que probablemente está recibiendo el tercer requerimiento de la conformación de un árbitro de emergencia bajo su novedoso reglamento. Entonces, es poco lo que se puede contar, sin perjuicio de que pueden ser experiencias hasta ahora exitosas. Y por otro lado, en la región, yo entiendo, y seguramente Angélica, con mucho más conocimiento de causa que el que yo pueda tener, se referirá al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tienen también un reglamento relativamente recientemente implementado, en donde se incorporan estas figuras y que seguramente tienen una mayor utilización en ese foro. En Chile, de igual forma, conozco que existen en el centro principal de ese país, que es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que han implementado estos reglamentos bajo el liderazgo de personas que conocen muy bien el arbitraje internacional y han tenido ya experiencias muy exitosas también en esa jurisdicción. De Perú, pues yo creo que es de conocimiento público el gran desarrollo que tiene Perú, en particular en el arbitraje estatal, por una obligatoriedad que existe en sus normas domésticas con partes estatales, y también ha tenido un desarrollo interesante en esta materia. Eso es básicamente lo que puedo aportar, y de la experiencia personal, tuve la oportunidad en un caso local de trabajar como abogado de parte en un arbitraje de emergencia, y el centro lo hizo bastante bien, porque yo creo que el mecanismo también depende mucho de la sofisticación que tenga la institución arbitral, y las pruebas de fuego se dan con los primeros casos. Así que ese es el conocimiento que puedo aportar, Juan Pablo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que fuiste muy modesto para todo el paneo que nos diste realmente de varios países. Qué bueno saber qué está ocurriendo también en otras jurisdicciones. Y para concluir, por supuesto, en casa, Angélica, además yo creo que tuvimos la fortuna del azar de la vida que trabajó en la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces seguro nos puede dar íntimo detalle de cómo ha funcionado el tema. Sabemos que en Colombia ha habido cámaras que suelen estar a la vanguardia de estos temas, como es el caso de la Cámara de Bogotá, de Medellín y de Cali. Entonces, bueno, muy atentos a lo que nos puedas contar del caso colombiano. Bueno, Juan Pablo, acá obviamente continúo con comentarios de Eduardo, pero puedo darles también un poco de mi experiencia personal, porque además estuve en la Cámara cuando se adoptó el reglamento de arbitraje abreviado
como lo decía Álvaro, es bastante reciente. Entonces, empezando por el arbitraje abreviado, la Cámara lo que hizo un poco fue adoptar el reglamento de la CENUDMI, que describió muy bien Sofía, que es la versión 2021. Entonces, fue creo que de las primeras instituciones en adherirse a ese reglamento, que es bastante completo, perdón, y además, pues un poco, Sofía ahora pregunta en el aire como, ¿qué tanto se usará? Yo creo que puede que se use bastante a través de las instituciones que, sobre todo en Latinoamérica, han hecho esa práctica de adherirse a lo que la CENUDMI ya ha producido y que es un muy buen punto de partida. De todas maneras, es un modelo que requerirá adaptación de acuerdo a la institución arbitral, de acuerdo, digamos, también a la mayoría de casos que la institución lleve, porque cada institución, digamos, que más o menos se va moldeando de acuerdo a la típica sede que manejan, ¿no? En el caso de la CCB, por lo general, obviamente son casos de Colombia, aunque ha tenido bastantes casos también con sede en el extranjero. El reglamento de arbitraje abreviado de la CCB está regulado en una nota de práctica, maneja una cuantía similar a la de la CCI, 2 millones, que es 2 millones de dólares desde la contestación de la demanda. Esto es un muy buen punto porque además con eso también la cuantía, digamos, bajo el reglamento CCB se fija obviamente contando la demanda y la contestación. Entonces esto permite que no ocurra que, por ejemplo, llegue una disputa que en la demanda pues tenga una cuantía bastante bajita y después en la contestación se suba o se suba con una demanda de reconvención y digamos que permite mantener como ese rango de los 2 millones. Es un reglamento que también prevé, digamos, opt-out, o sea, aplica con los 2 millones y pues las partes pueden decidir no pactarlo. O pueden decidir también, obviamente, pactarlo si la cuantía de su disputa excede los 2 millones de dólares. El tribunal deberá emitir el laudo dentro de los 6 meses siguientes a la concesión del tribunal y se puede prorrogar hasta por 3 meses más, igualito que el de la CENUDMI. Entiendo que las demás instituciones en Colombia han hecho algo semejante. Sé que también es un mecanismo, digamos, hay que decirlo, que en Colombia por lo menos existe el arbitraje express para arbitraje nacional. Creo que la Cámara de Comercio de Medellín tiene un reglamento propiamente, digamos, de arbitraje express, pero que es para arbitraje nacional. Entonces, digamos que ahí es un poquito diferente. Entiendo que hasta la fecha, por lo reciente del reglamento, no han tenido casos aún, entonces pues habrá que ver cómo resulta, pero probablemente va a tener una muy buena acogida, como lo decía Sofía, porque sobre todo en un país donde digamos todavía llegan muchas cuantías en pesos, pues cuando uno las pasa a dólares con la moneda como está, puede pasar que de pronto de golpe uno diga este caso es grande y llega y lo pasa a dólares y dice, bueno, no es tan grande y que cabemos dentro de la definición de arbitraje abreviado, vámonos por esa vía y podemos ahorrar tiempo y costos, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo y sobre todo que pues creo que cuando se implementó el reglamento y se fijó esa cuantía, teníamos una TERE un poquito más bajita, bastante más, entonces eso es lo que hay que considerar en un país además como Colombia donde la moneda fluctúa tanto. Entonces ese es un punto a tener en cuenta y considero que es valioso que las instituciones por ese mismo motivo adopten ese tipo de reglamentos porque digamos que muchas veces desde la institución lo que uno ve es que hay casos que al final las partes dicen quiero ir a arbitraje, pero la cuantía de la relación costo-beneficio no me da. Y a veces ocurre que ese no me da es porque, por ejemplo, pues tenían 3 árbitros en la cláusula, pues si por ejemplo no les da para el threshold del arbitraje abreviado, pues va a tocar irse con los 3 árbitros, no solo uno, y el costo ya se les va creciendo y dicen, de pronto voy por la jurisdicción ordinaria y pasa mucho en Colombia que son las mismas partes las que dicen, pues sigamos adelante con el proceso ante los jueces porque les va mejor a los dos. Entonces creo que en ese punto el arbitraje abreviado puede ser útil para, digamos, seguir creciendo esa cultura arbitral. Y tal vez, digamos, sobre el arbitraje de emergencia, entiendo que la CCB no tiene un reglamento todavía, hasta donde se estaban trabajando en ese reglamento para sacarlo. En Colombia también la ley 1563, pues el último proyecto que tengo en mente, tenía previsto también regularlo, no tanto para arbitraje internacional, pero sí para arbitraje nacional en un parágrafo adicional del artículo 32, pero pues esa reforma se cayó. Sin embargo, pues voy a mencionar algunas características que me parecen útiles
para tenerlas en cuenta, y es que pues se preveía la posibilidad de que los centros de arbitraje regularan ese mecanismo, y tenía un punto interesante, y es que no se aplicaría para entidades estatales. Ahí debo decir que no, digamos, no estaría muy de acuerdo como con esa diferenciación, no veo la razón. Obviamente era una discusión de arbitraje nacional, pero que en un sistema dualista es bastante posible que obviamente ahí se permee de un lado para el otro y termine una regulación semejante en el lado del arbitraje internacional. Pero pues yo creo que el arbitraje de emergencia puede ser perfectamente útil también para una entidad estatal y válido. Entonces, pues habría es algo que creo que se podría reconsiderar. Y también entiendo que en esa discusión del reglamento que en su momento se pensó de la CCB y que en algún momento saldrá, existió una propuesta semejante a la que mencionabas tú, Sofía, de tener la posibilidad de pedir medidas de emergencia ex parte. Ahí solamente voy a mencionar como 3 puntos que conversábamos con Eduardo, y es lo difícil que podría ser implementar, o los problemas que puede traer una medida como esta. Entonces, una, pues es naturalmente que, digamos que al hacerlo ex parte se parece más a ir al juez, ¿no? Entonces vas y la parte misma pide todo y después la otra se entera. Pero el problema de eso es que el que está decidiendo no es un juez, ¿no? Es un árbitro finalmente que tiene facultades limitadas de alguna manera. Y también se crea un riesgo muy alto de que exista un conflicto de interés que no se pueda advertir porque precisamente no se vinculó a la otra parte. Obviamente yo entiendo que los conflictos se corren, pero lo más probable es que creería yo que si la medida es ex parte, está más expuesto a que después la otra parte, digamos, presente recursos en contra de esas decisiones, sobre la base de que no le fue vinculado el procedimiento. Y en el caso colombiano, si bien es cierto que no está regulado el arbitraje de emergencia en la ley 1573 en la parte internacional, si uno mira el artículo 89, sí prevé que uno de los motivos para denegar la ejecución de una medida cautelar, que es algo que más se le asemejaría en este momento, más que a la ejecución de un laudo, es que no fue debidamente notificada la iniciación de la actuación arbitral. Entonces, creo que el problema de una medida ex parte en una jurisdicción, además, donde, por ejemplo, no está regulado en la lex arbitri, es que ese tipo de disposiciones puedan afectar después la decisión que emite el árbitro de emergencia y no se pueda ejecutar. Entonces, obviamente esto es en el hipotético, porque pues ni hay el reglamento de árbitro de emergencia en este momento, ni tampoco pues está en la ley. Pero pues es algo que, como ustedes lo decían, el mercado lo está demandando y es tarde que temprano que va a llegar. Y creo firmemente también que la CCB ha sido pionera, como lo decía Álvaro, en Latinoamérica y en Colombia, en regular aspectos del arbitraje internacional, y probablemente sea de las primeras que lo haga, ojalá que sea así. Y pues cuando ocurra ya veremos los efectos que eso tiene sobre la base de la regulación que existe. Gracias, Angélica. Eso último que tú decías es muy interesante porque no lo tratamos acá con tantos temas, pero justamente uno de los grandes retos que ha tenido la figura ha sido la ejecución de las decisiones finales. Justamente por eso, esas tensiones que hay con los reglamentos y con las leyes nacionales. Yo creo que podríamos quedarnos acá hablando, ¿no?, muchísimo tiempo de este tema, pero como lo decía Sofía al inicio, pues el tiempo es oro. Y creo que aquí pues somos muy respetuosos de esa premisa. Me voy muy contento y ojalá haya sido de gran utilidad para la audiencia, pues saber que estos caminos son viables, están en tendencia y que son de alguna manera eficaces a pesar de los retos que tienen y que sin duda seguirán trabajándose. Así que yo creo que salvo que haya alguna pregunta de último minuto de emergencia o que alguno de ustedes quiera comentarnos algo más, con eso concluimos este panel. No me queda más que agradecerles muchísimo a todos, Álvaro, Sofía y Angélica, por su tiempo y por compartir todo este conocimiento con nosotros. Y bueno, que podamos vernos pronto. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, Álvaro, Sofía, Angélica. Un comentario pequeño al margen de lo que señalaba Angélica, adicional, que en el mismo sentido que ella lo indicaba. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene ya un reglamento de arbitraje abreviado para lo nacional, como se señaló,
Y hay una cosa muy interesante de ese reglamento, fuera de que, como es costumbre entre nosotros, una forma de lograr que se abrevie un procedimiento es recortar los términos de cada actuación. Este reglamento me parece interesante porque trata de acudir a herramientas del arbitraje internacional para hacer más rápido el arbitraje doméstico, porque prevé, por ejemplo, entre sus reglas que las declaraciones testimoniales tienen que presentarse por escrito, cosa que es muy novedosa en el contexto colombiano para el arbitraje doméstico. O que, por ejemplo, se limita la exhibición de documentos cuando se presentan categorías abiertas o muy amplias, cosa que se hace muy a menudo en arbitraje doméstico. Entonces, me parece muy interesante destacar eso, que en el ámbito local estemos tratando de regular esa figura del arbitraje abreviado, copiando, no copiando, inspirándose mejor en figuras que en el arbitraje internacional han dado muy buen resultado, cosa que me parece muy positivo. Entonces, de verdad ha sido muy ilustrativa este panel con ustedes que he permitido divulgar este conocimiento sobre arbitraje abreviado de emergencia. De emergencia sí creo que no tenemos todavía casos. En arbitraje abreviado entiendo que sí ha habido varios casos en arbitraje doméstico abreviado, lo cual ya es positivo. Y de verdad les agradezco mucho a todos, sobre todo a Sofía por la hora que está a medianoche en su casa haciendo un esfuerzo gigantesco. De verdad te quedamos muy, muy agradecidos por ese esfuerzo. Y No, todo ha muchas sido muy gracias ilustrativo. a ustedes por tenerme. Y te seguiremos molestando, a todos ustedes los seguiremos molestando en este esfuerzo por divulgar el conocimiento en materia arbitral y aprender de los que saben, que es lo más importante. Muchas, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Y que Sofía puedas dormir algo. Chao. Muchas gracias. Adiós. Una buena noche con todos.